Bueno, hoy día quiero que hablemos acerca de el ineludible camino que tenemos hacia la resurrección, ¿ya? El ineludible destino que tenemos al seguir a Cristo. Así que les pido que abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo, en el capítulo 5, versículo 3. Mateo 5, versículo 3. Estas son las bienaventuranzas, ¿ya? Dice así el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Otra versión dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Ya? Gracias a Dios por eso. Oremos un momento. Gracias, Padre Santo, te damos en esta tarde y gracias por estar en este lugar. Queremos pedirte que tu palabra pueda calar en lo profundo de nuestros corazones, que me ayudes a mí a poder transmitir lo que tú deseas que escuchen las personas y yo también, y que por sobre todas las cosas tú seas glorificado. Muchas gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Bueno, el destino que todas las personas que creen en Cristo y perseveran en sus caminos y desean mantenerse en Él, indudablemente es la vida eterna, ¿ya? Yo creo que si hay algo a los que estamos condenados que es bueno, es la vida eterna. Es algo que no podemos evitar, es un objetivo que no podemos dejar de cumplir, y yo creo que es el premio más maravilloso que los creyentes podemos recibir. Pensar que por aceptar a Cristo en nuestro corazón y tratar de cuidar lo que hemos recibido con el paso del tiempo trae como consecuencia la vida eterna o la vida abundante que Dios nos promete, yo creo que sin lugar a dudas es uno de los mejores premios que podemos recibir, ¿ya? Yo no sé si ustedes tienen como mucha imaginación como para imaginarse llegar al cielo, ¿ya? No sé si ustedes alguna vez han hecho el ejercicio. De repente cuando han estado en los mejores momentos de su vida dicen, no, así debe ser llegar al cielo, así debe ser sentirse en el cielo, o cuando estamos en los peores momentos de la vida, Señor, llévame luego y que este sufrimiento llamado vida se acabe, ¿cierto? No sé cómo ustedes harán el ejercicio. Yo recuerdo que cuando chico, muy chico, alguna vez vi la película Todos los perritos se van al cielo. Entonces mi idea de irme al cielo es irme así como ascendiendo, como volando como se iban en ese tiempo los perritos, y ya después como estando en las nubes encontrar una escalera mecánica que me lleva así como al último nivel de la entrada al cielo. Yo creo que la forma que nosotros podemos tener de pensar cómo va a ser llegar ahí depende mucho de qué tan creativos somos, ya de cuánto nos imaginamos o de cuánto pensamos. De repente a lo mejor muchos de ustedes nunca se han dedicado tanto a pensar en eso. Yo creo que sí lo he pensado bastante y bueno, es chistoso. De repente podríamos conversar de cómo son nuestras expectativas de estar en el cielo y de seguro hay cada locura que podríamos hablar. Pero cualquiera sea el caso, ¿ya? Hablar de volver a los, o sea, hablar de ir a los cielos, hablar de que resucite nuestra alma, resucite nuestro cuerpo, resucite nuestro espíritu para llegar a los cielos, tiene que ver con que algo ocurra antes, ¿ya? Y lamentablemente, digo, entre comillas, lamentablemente, antes de la resurrección, siempre tiene que haber una muerte, ¿cierto? Para que podamos resucitar, tenemos que morir. Y siempre que ya pasamos la quincena de marzo, una de las primeras cosas que se empieza a venir a nuestra mente es la Semana Santa. No sé si tanto por la Semana Santa o quizás por el feriado de la Semana Santa, cualquiera tendrá sus motivos, pero pasamos la quincena de marzo y pensamos en la Semana Santa indudablemente, sean 2 semanas que quedan. Y pensar en Semana Santa es inmediatamente traer a nuestra mente la crucifixión de Jesucristo, ¿ya? Jesús en Semana Santa vive, padece toda la pasión durante una semana de la entrada en Jerusalén, donde es muerto crucificado y donde resucita al tercer día de los muertos. La resurrección de Jesús no es la resurrección quizás más icónica que hay en toda la Biblia. En el Nuevo Testamento
hay al menos 2 resurrecciones más, como es la de Lázaro, o cuando Pedro resucita a los muertos en el libro de los Hechos. Jesús resucita también de entre los muertos. Pero lo que hace particular la resurrección de Jesús es que el camino que Él vivió para morir fue profundamente doloroso, ¿ya? Fue profundamente duro, ¿ya? La resurrección de Cristo viene precedida por la crucifixión de su persona. Y esa crucifixión fue muy dura, fue muy dolorosa, y yo creo que si nosotros podemos leer la Biblia o analizar todo ese texto que nos lleva desde que Él es encarcelado o custodiado por los guardias hasta que resucita, es un momento muy triste y doloroso. No sé si hay a lo mejor en la Biblia un texto tan importante que nos narre con tanto detalle la muerte de otra persona como nos narró la muerte de Jesús, ¿ya? Por eso es que su resurrección se hace tan importante y porque, claro, es Jesús, ¿ya? Pero hoy ya les quiero decir algo, y a lo mejor de principio no va a caer como el mejor premio, pero quiero que lo guarden en sus mentes y sus corazones, y es que el camino que Jesús vivió para resucitar es el mismo camino que nosotros tenemos que vivir, ¿ya? O sea, esa semana dolorosa que vivió Jesús también es una semana que nosotros en nuestra vida tenemos que vivir. No les quiero decir que de repente los van a ir a encarcelar a algún lugar y los van a crucificar y los van a azotar y van a sufrir mucho. Hablo de que el trato de la vida, de que a lo largo de nuestra vida, la semana de Jesús, la vida de Jesús es imagen de la vida que nosotros tendremos que tener con Cristo, ¿ya? Se preguntarán, ¿pero qué gran premio? ¿Pero qué gran noticia me está dando este hermano? Bueno, sí es una gran noticia. Puede parecer irónico, pero nuestras esperanzas más grandes tienen que estar anidadas en que el camino que vivió Cristo es el camino que nosotros también tenemos que vivir. Y el principio, el desenlace y el final tienen que ser iguales. No iguales en experiencias, no iguales quizás en dolor, pero sí igual en la gloria que viviremos, sí igual en los beneficios que obtendremos, sí igual en todas las cosas buenas que sacaremos de las experiencias que vivimos, ¿ya? Así que, para ir avanzando, nosotros tenemos un camino ineludible a la resurrección, ¿ya? Y ese camino ineludible es que nosotros, de alguna forma u otra, tenemos que ser crucificados, ¿ya? Lo digo de manera imaginaria, ¿ya? No le digo que no lo vea como algo textual, es algo imaginario. Es muchas veces ilógico, o muchas veces para el cristianismo puede parecer un poco incongruente traer a semejanza el cristianismo y el sufrimiento, o puede parecer contradictorio pensar que como cristianos vamos a sufrir, ¿cierto? Si toda la Biblia y todos los textos de la Biblia están llenos de versículos donde nos hablan que Dios nos quiere dar una vida abundante, donde se nos habla que Dios quiere darnos bienaventuranzas, que Él nos quiere bendecir, que Él quiere que tengamos una vida próspera, una vida maravillosa, una vida llena de cosas buenas. Pero hablar de pronto del sufrimiento, del abandono y de la soledad parecen ser cosas que no van de la mano con el cristianismo. Pero la verdad es que no seré ni un gran sabio ni tampoco una mala persona en decirle que el camino a la vida eterna no es un camino fácil, ¿ya? No porque Dios no quiera que sea fácil, sino porque en el camino que nosotros vamos a transitar hay muchas piedras que quieren hacer que nosotros caigamos. La vida de Cristo, la vida de Jesús, es la imagen más clara que nosotros tenemos que tener para entender cómo va a ser nuestro caminar por la tierra, ¿ya? Hay un texto en Juan 12:24 que dice: si el grano de semilla no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto, ¿ya? O sea, si el grano cae en la tierra y el grano no muere, no pasa nada con él, es un grano perdido, se queda ahí y queda solo. Pero si el grano de semilla cae en tierra y muere, entonces da mucho fruto. El camino a la resurrección consiste en caminar, valga la redundancia, a nuestra muerte interior, a la muerte de nuestro propio ego, a la muerte de nosotros mismos, para que lo que Dios desea hacer salga a vida y resucite por medio nuestro y podamos así ser imagen y semejanza de Cristo en la tierra, ¿ya? Entonces, lo primero que quiero decirles es que no podemos eludir el camino que Jesús vivió. No podemos pasar por alto ese camino. No podemos morir a nosotros mismos
para que Cristo sea glorificado por nosotros, sea glorificado en nosotros, sea glorificado en esta tierra. Y aunque sí, la palabra de Dios dice que Dios puede aparecer en el mundo e intervenir en la historia y hacer grandes obras, la principal noticia que yo le quiero dar es que Dios quiere obrar a través de usted. Dios quiere obrar a través de mí. Dios quiere hacer maravillas a través de la iglesia. Por tanto, para que Cristo se glorifique a través de nosotros, nosotros tenemos que saber entregarnos al camino que Jesús padeció. Para muchas personas suele resultar un poco abrumador y suele resultar un poco triste o puede generar temor en nosotros pensar en el hecho de que podremos vivir el abandono de Cristo, de que podremos vivir el silencio de Dios en nuestra vida, de que podemos sentirnos desamparados, porque la Biblia está llena de textos en los que nos dicen que somos parte de la familia de Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo, que la soledad no será parte de nuestra vida, sino que viviremos en la buena vida que Dios nos quiere ofrecer. Pero pensar en todo lo extra puede ser un poco complicado, pero yo le quiero pedir que no se asuste. Yo le quiero pedir que no piense que es algo que no puede transitar. Si a lo mejor está pasando un momento crudo de su vida, un momento complejo de su vida, no piense que Dios se está alejando de usted. Al contrario, tiene que traer a su mente la claridad de saber que Cristo está trabajando con su vida porque lo está llevando de camino a la resurrección. Porque usted va camino a resucitar, no va camino a la perdición, no va camino a la muerte eterna, sino que va camino a resucitar con Cristo y a gozar de los beneficios de la vida eterna. Alabado sea Dios por eso, porque aún en los momentos de adversidad, aún en los momentos de dificultad, podemos tener la conciencia y la seguridad de que no vamos por un mal camino. ¿Ya? Como decían por ahí, vamos lento, pero vamos caminando. ¿Ya? Podemos ir lento, pero vamos seguros de que estamos llegando donde Dios quiere que lleguemos. Entonces recuerde algo y cuídelo siempre: la semilla que no muere no da fruto. La semilla que no muere no da fruto. Ahora, de repente, nosotros nos podremos preguntar, ¿por qué Dios necesita que vivamos el camino que Jesús vivió? ¿No podía encontrar una solución más fácil, un atajo, algo más sencillo, algo menos doloroso? Puede que quizás Dios lo pudiera encontrar, ya en la soberanía, y de repente empezar a pensar en lo que Dios hubiera imaginado. Pueden ser muchas cosas. Pero la verdad es que el secreto de todo esto se encuentra cuando Jesús habla de las bienaventuranzas. Si me pueden acompañar leyendo algunos versículos del capítulo 5 de Mateo. Partamos desde el versículo 3. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes que vosotros. Entonces la gran pregunta, para poder gozar en el fondo el cielo y las buenas dádivas de Dios, que están descritas aquí en las bienaventuranzas: recibir el reino de los cielos, poder ser consolados, poder hallar justicia, poder encontrar en Cristo nuestra esperanza. ¿Somos como las personas que Cristo describió? O sea, ¿somos mansos y humildes? ¿Somos pacificadores? ¿Somos pobres de espíritu? ¿Soy realmente una persona que busca la justicia? Y muchas veces cuando hacemos una retrospectiva de nosotros mismos, podemos dar cuenta que no somos de esa manera. ¿Ya? No se lo digo para que se sienta, se lo digo para que podamos ver que para poder llegar a la resurrección tenemos que pasar el mismo camino que Cristo pasó. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús también tuvo que padecer y también tuvo que ser expuesto
de las bienaventuranzas, porque Jesús cuando caminó en el camino de Jerusalén aprendió a ser manso y humilde en su corazón, porque Jesús fue justo cuando defendió a la mujer que iba a ser a morir, aunque la justicia decía que había que hacerla. Jesús fue misericordioso y pacificador cuando Pedro, el soldado romano, estaba preso a Jesús y él sanó a ese hombre. Porque Jesús lloró en la cruz antes de entregarse a morir por la humanidad. Y porque Jesús se transformó en una persona pobre en espíritu al decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, las bienaventuranzas no son solo una enseñanza para nosotros, no son una espada por el cual solo nosotros tenemos que pasar por el filo. Cristo mismo pasó por el filo de las bienaventuranzas. Jesús mismo también, a pesar de ser manso y humilde, tuvo que poner en práctica la mansedad y la humildad. A pesar de ser injusto, puso en práctica la justicia. A pesar de ser misericordioso y un pacificador, puso en práctica la misericordia y la paz. A pesar de ser el Dios mismo encarnado, de ser un hombre pobre en espíritu para ser aceptado por Cristo en los cielos y estar a la diestra clamando por nosotros. Entonces, solo en el momento en el que las bienaventuranzas se hagan una realidad en nuestras vidas, podremos ser resucitados tal y como Cristo fue resucitado. Podremos alcanzar la vida eterna tal y como Cristo alcanzó la vida eterna. Y todo el camino que Jesús recorrió terminó con su resurrección. Por lo que yo le digo, todo el camino que usted está recorriendo en la tierra tiene que terminar ineludiblemente con la resurrección de su alma para habitar en la eternidad con el Padre. El camino que Dios le traza es el camino que corresponde que caminemos. Es el camino necesario para seguir avanzando. De repente pensar en todas estas cosas puede ser un poco angustiante y puede que tenga poco que ver con la esperanza del Evangelio de Cristo. Hacernos un análisis propio y darnos cuenta que a lo mejor no somos tanto como pensamos que somos, nos puede hacer sentir un poco tristes. Pero lo más importante de todo esto no es pensar en qué tan poco importantes somos, o qué tan incapaces, o qué tan sucios o sucias somos, o qué tan pecador soy, sino es pensar en cuántas oportunidades Cristo desea darnos para poder llegar a la resurrección. ¿Cuántas oportunidades Cristo quiere permitir que tengamos para poder alcanzar la resurrección que Él quiere que vivamos? Y eso tiene que ser lo que a usted le tiene que dar esperanza. Jesús vivió 3 años de ministerio. Usted puede vivir una vida eterna persiguiendo el propósito de la salvación. Puede vivir una vida larga persiguiendo el propósito de la vida eterna. Pero le aseguro que Dios jamás le va a cortar el tiempo. Jamás se va a rendir con usted, jamás se ha rendido conmigo, porque desea que alcancemos la vida eterna. El plan de Dios es que todos alcancemos la vida eterna. El plan de Dios es que todos vivamos las bienaventuranzas. El plan de Dios es que todos vivamos las bondades que Él tiene para nosotros. Y si es necesario que haya otra oportunidad, Él se la va a dar. Si es necesario que vivamos más, Él nos va a hacer vivir más. Si es necesario que tengamos más experiencias, Él nos va a hacer vivir más experiencias. Porque nuestro regalo es la vida eterna. Pero bueno, de repente pensar que vamos a vivir toda la vida aquí en la tierra, vamos a tener muchas experiencias, van a pasar muchas cosas, y que el único premio no va a ser aquí, sino que va a ser allá, puede parecer un poco, no sé cómo decirlo, a lo mejor no nos trae tanto consuelo, si al final uno vive acá, uno quiere tener una buena vida aquí, ¿cierto? Uno quiere pasar buenos tiempos aquí en la tierra. Pensar que solo nuestra recompensa está en los cielos o está en la eternidad puede parecernos un poco falto de bondad de Dios por nosotros. Pero la verdad es que nuestra recompensa no está solo en los cielos, sino que el mayor premio lo vamos a vivir aquí en la tierra. El mayor premio va a estar aquí en la tierra cuando usted sea partícipe de algo maravilloso, extremadamente maravilloso. ¿Por qué desea Dios que crezcamos? ¿Por qué desea Dios que seamos bienaventurados?
¿Por qué quiere Dios que seamos personas que alcancen el nivel que Cristo alcanzó? ¿Es que acaso Dios desea solamente tener un ejército de personas perfectas? ¿Es que acaso Dios dice, no, si no es perfecto no puede entrar a los cielos? ¿Acaso Dios desea dar ejemplos de moralidad a las personas que no creen en Él? Muy lejos de la realidad. Dios escoge personas imperfectas con las que trabaja para que lleguen a ser como Dios quiere que sean. Pero por sobre todas las cosas, Dios quiere que nosotros crezcamos y alcancemos la estatura que Él desea, porque nosotros somos los que van a pavimentar y hacer crecer el camino para que Cristo regrese a la tierra. Dios desea que usted crezca y se transforme en una persona maravillosa, porque Él quiere a través de usted cimentar el camino de su regreso a la tierra. Yo no sé si lo entiende. Dios quiere que usted sea quien edifique, quien construya el camino para que Cristo regrese. Dios no quiere tantas cosas sobrenaturales. Dios quiere que usted edifique ese camino. Dios quiere que usted prepare el camino de su regreso. Dios desea que nosotros preparemos el camino para su regreso. Por eso Dios nos quiere perfeccionar. Por eso Dios nos quiere hacer avanzar. Por eso cuando Jesús enseñó la oración del Padre Nuestro decía que venga tu reino a la tierra y se haga tu voluntad en medio nuestro. Porque Dios no desea que su reino sea algo lejos de la humanidad. Dios desea que su reino sea implantado cuando nosotros estemos pisando esta tierra. Cuando nosotros estemos viviendo en medio de esta tierra. Hay algo maravilloso que Dios quiere que hagamos y logremos. Y que es que preparemos el camino para el regreso del Cristo. Que así como antiguamente, como uno puede leer en los textos del Antiguo Testamento, muchos hombres y mujeres hicieron cosas que prepararon el camino para que un día en Belén naciera el Salvador y hubiera un relato maravilloso de su nacimiento. Dios quiere hoy que hombres y mujeres comunes y corrientes, normales, con defectos y bondades, preparen el camino para que el Salvador regrese y pueda hacer triunfar a esta tierra en medio de las tinieblas. Dios desea utilizarlo a usted para que toda la maldad de este mundo desaparezca y la bondad que Él tiene preparada sea implantada en medio de la sociedad y pueda cambiar este mundo y sanar a las almas heridas. Dios con usted desea hacerlo, conmigo desea hacerlo. Entonces ahora nos podemos preguntar, ¿qué es eso de preparar el camino de regreso? ¿Qué es eso de preparar el camino para que Dios permanezca con nosotros? ¿Será solamente ir y compartir las buenas nuevas? ¿Será ir y predicar? Claro que es ir y predicar, pero también significa muchas otras cosas más. Significa que vivamos la vida plena en el Espíritu. Significa, por sobre todas las cosas, que podamos tener la capacidad de decirle a aquel monte, ve y échate en el mar, y que el monte vaya y se eche en el mar. Significa que podamos gobernar sobre lo sobrenatural en esta tierra natural. Significa que con sus manos, por medio del Espíritu Santo, usted pueda sanar a los enfermos. Significa que con sus manos ocurran milagros mientras el Espíritu Santo esté viviendo y ardiendo en su interior. Eso significa preparar el camino de regreso. Cuando los apóstoles recibieron al Espíritu Santo, en ese mismo instante, cuando Cristo ascendió a los cielos, empezaron a preparar el camino de regreso a Cristo a la tierra. Porque muchos muertos resucitaron, porque muchos enfermos fueron sanados, porque se construyeron templos, porque el Evangelio viajó por toda la tierra. Y ese mismo legado, esa misma heredad es la que hoy día nosotros tenemos en nuestras manos. Preparar el camino para que el Señor regrese es el mayor prodigio que podemos tener, pero también es entender que el Espíritu Santo vive en nosotros, se alimenta de nosotros y trabaja por medio de nosotros. Dios quiere hacer la obra por medio suyo. Dios quiere hacer la obra por medio de mi vida. El abandono de Cristo y todo lo previo es una realidad, pero por sobre todas las cosas es un camino transitorio. El sufrimiento de Jesús duró solo 5 días, ¿ya? Solo 5 días. Pero el Espíritu Santo ha estado desde que Él ascendió a los cielos con nosotros y lo estará hasta el fin de los tiempos. Y los milagros siguieron ocurriendo, y los beneficios seguirán ocurriendo, y la bondad seguirá ocurriendo. Así que no piense en el momento que vive. Recuerde que es transitorio,
pero la llenura del Espíritu Santo puede ser eterna en su vida. Las bondades del Espíritu pueden ser eternas en su vida. Y Dios eso desea para con nosotros. Para ir finalizando, yo sé que a medida que pasa el tiempo, cada vez se hace como más latente esto de que todo va a acabar, ¿cierto? De que el mundo va en declive, de que salimos de una pandemia para entrar en una guerra, de que vamos a salir de una guerra quizás para entrar en otra guerra, y como que todo lo que está escrito en la Biblia se va haciendo realidad, en el hecho de que al final de los tiempos habrán rumores de guerra, habrán terremotos, se levantará nación contra nación, etcétera, etcétera. Y muchas veces nos cuesta pensar en que Dios sigue estando ahí para nosotros. Porque nosotros siempre hemos visto a Dios como un siervo apacible. Y así es, como un cordero, dice la Biblia, fue inmolado por nosotros. En silencio decidió morir en la cruz por nosotros para que alcanzáramos la salvación. Pero a veces nos olvidamos de que también en la misma Biblia, donde se dice que Dios fue un cordero inmolado, dice que también era el león de la tribu de Judá. Dice que también era el león que rugía para defender a su pueblo. Dice que también era el trueno que se levantaba para defender a los que con él estaban. Dice que también hacía prodigios para salvar de la muerte a muchos de los que padecían el temor. La misma Biblia dice que Jesús, que nuestro Dios también es el león rugiente que cuida de nosotros, que cuida nuestras vidas. Así que sí, Dios es cauto, es amoroso, es un Dios condescendiente, es un Dios paciente, es un Dios que cuida de nosotros y que se pone delante nuestro para morir por nosotros si es necesario. Pero también es el Dios que se pone delante de su pueblo y ruge con toda fuerza para defender a sus amados de los ataques del maligno. Ruge con toda fuerza para defendernos a nosotros de los peligros que nos acechan. Hoy día que caminamos a la resurrección, tenemos que entender que esas dos figuras del Cristo van con nosotros. Va ese siervo apacible que tiene piedad de nosotros, pero también va ese león rugiente que nos defiende ante el peligro. Y va con usted y viene conmigo e irá con nosotros y con los que vengan después de nosotros hasta el fin de los tiempos. Porque la obra de Cristo no va a acabar hasta que Él llegue a esta tierra y haga las maravillas que Él nos prometió que haríamos. Y cuando usted y yo pongamos un pequeño ladrillo, un pequeño pastelón en el camino que estamos preparando para su regreso, vamos a entender que es el mayor premio y el mayor beneficio que nosotros tendremos. Por eso yo hoy día lo quiero invitar a que caminemos con confianza. Lo quiero invitar a que crucifique la vacilación que ha sentido en el último tiempo. A que crucifique la vacilación que ha sentido estos últimos 2 años. A que deje atrás los temores y las dudas que han ido surgiendo durante este último tiempo. Y a que vuelva a confiar en esa esperanza herida que hay en el interior de su corazón. Vuelva a confiar en la misma esperanza que tuvo en un principio, porque nuestra esperanza no cambia, porque nuestro Dios es eterno y permanente y por los siglos de los siglos se mantiene fiel con usted y conmigo. Que la esperanza que hay herida en su interior se pueda sanar en el día de hoy y pueda tener una expectativa firme, una expectativa real, para que también sus metas y sus sueños los pueda ver cumplidos al caminar con Cristo. La invitación del día de hoy es que volvamos a creer, volvamos a confiar en Cristo, volvamos a creer en la salvación, pero que también luchemos y nos esforcemos por ser instrumentos en sus manos, porque muchas almas serán salvadas por lo que usted haga. Muchas almas conocerán a Cristo por lo que usted haga, por lo que usted diga, porque si el Espíritu Santo arde como un fuego vivo en su interior, entonces la salvación está ahí, está con usted, está conmigo y está cerca de todos los que oyen esa palabra. Así que oremos un momento, se lo puedo pedir que se ponga de pie para que podamos orar en este día.